como yo bien digo, este tipo de negociaciones hay que hacerlas cuando estamos todos muy contentos y es todo muy alegre, porque van a ser las reglas del juego si algo va mal. Entonces, en el momento en que todos tenemos alegría, todos están contentos, es el momento idóneo, aunque dé pereza, de regular este tipo de documentos para dar solidez y generar un marco contractual de las relaciones entre las personas que van a llevar a cabo este proyecto. Pues muchas gracias por venir. Vamos a empezar. Hoy vamos a hacer un poco un webinar sobre nuestra experiencia a lo largo de estos años realizando rondas de financiación para diferentes tipos de startups en diferentes fases. Y al final queríamos compartir con vosotros un poco pues, nuestra visión, sobre todo desde una perspectiva legal, pero también de temas de negocio un poquito, para que sepáis cuáles son los elementos o incluso cuál es el proceso y cómo se lleva a cabo toda esta ronda de financiación de una empresa. Al final nosotros nos hemos dedicado, entre otras cosas, a empresas especialmente tecnológicas y muchas de ellas pues utilizan estos métodos de financiación para crecer como veremos. Y dentro de nuestro core de asesoramiento, que sobre todo en temas mercantiles, tecnológicos y regulatorios, pues siempre hemos tenido y hemos brindado el asesoramiento a los clientes para hacer estas rondas de inversión. Y siempre es bueno pues, poder explicarlo y ver cómo se hace, cuáles son los puntos importantes, para que tengáis un poco una idea de cómo llevarla a cabo y qué es lo que os vais a encontrar en el proceso. Un poco la idea es explicar lo que es una startup, por qué encajan estas rondas de financiación con las startups. El objetivo principal de una startup al final es crecerla y generar un gran valor añadido desde la creación de una empresa o de protocolos internos. Luego veremos cuáles son los diferentes tipos de inversión y cuáles son las diferentes etapas o elementos que hay que hacer para tener una ronda exitosa, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo es que normalmente son susceptibles de hacer una ronda de financiación aquellas empresas que tienen la posibilidad de crecer de manera muy rápida. Entonces, muchas veces hay ciertas empresas que encuentran una metodología o crean un producto muy bueno y se dan cuenta que para poder llegar a un alcance y para poder crecer más rápido o porque tiene una posibilidad dentro del mercado de posicionarse como una de las primeras compañías que está haciendo algún servicio, pues por ejemplo necesita un desarrollo a nivel comercial muy grande, con comerciales, diferentes tipos de publicidad o lo que haga falta, y deciden más que hacerlo poquito a poco, pues apalancarse en una financiación y obtener dinero pues para poder crecer de manera rápida y exponencial. Al final, normalmente este tipo de empresas que hacen rondas de inversión lo que buscan es crear un producto, crecerlo, posicionarlo en el mercado, conseguir unos clientes mínimos o una cuota de mercado bastante grande para luego poder vender esa compañía a una empresa que quiera el cómputo total o una parte de esa empresa. Es más, normalmente los inversores que entren en este tipo de rondas de financiación, estas startups, es exactamente lo que buscan. Poder poner un dinero y que haya un crecimiento a 3, 4, 5 años, donde luego puedan vender la compañía y sacar un rendimiento de esa inversión por haber aumentado su valoración o su precio en el mercado gracias a esa inyección de dinero y al trabajo interno tanto de los socios fundadores como del equipo que contraten para llevar a cabo este tipo de proyectos. Entonces, un poco la idea es que cuando vamos a hacer una ronda de financiación hay que pensar siempre que el inversor va a estar interesado principalmente en poder venderla después y por tanto vamos a necesitar un crecimiento acelerado en 4 años pues para hacer a lo mejor un por 2 o un por 3. Normalmente los fondos de private equity buscan más o menos una rentabilidad de un 25% anual, entonces buscan que la valoración de la compañía pueda hacer un por 2 y un exit en aproximadamente unos 4 años para que ellos les pueda rentabilizar este crecimiento. Al final son operaciones de alto riesgo porque la mayoría de las startups no llegan a buen puerto o se quedan por el camino, pero aquella que realmente lo haga bien, pues podemos obtener casi un multiplicativo de 2 o por 3 en 3, 4 años, y por eso hay inversores que están muy, muy interesados en este tipo de inversiones o incluso las incluyen dentro de su portfolio de inversiones. Hay una parte dedicada a este tipo de inversiones más arriesgadas, pero con una gran capacidad de ser muy lucrativas. Entonces,
Como bien decíamos antes, dentro de cualquier empresa existen dos formas claras de crecer, que una es el bootstrapping, que al final son utilizando los propios beneficios que uno genera de la prestación de servicios a sus clientes o de vender su producto, pues van creciendo poco a poco y no necesitan un apalancamiento contra terceros para crecer muy rápido. Es una posición muchísimo más conservadora y donde si al final consigues llegar a buen puerto con tu compañía, pues el principal socio pues será la persona que lo haya creado y no tiene una dilución en materia de capital o de equity, no lo tendrá que compartir con nadie. Luego, por otro lado, hay ciertas empresas que incluso empiezan su actividad perdiendo dinero año tras año con el objetivo de posicionarse en un mercado, aunque sea a base de perder dinero, para luego tener una posición dominante y pasar a beneficios de manera rápida, sin perjuicio de que incluso pueden pasar muchísimos años perdiendo, y sigue habiendo inversores que entran porque ven al final en un tema de valoración y no tanto en un tema de ganar dinero en el flujo normal de caja, sino que puedo estar 4 años perdiendo dinero y a alguien le puede interesar comprarme la compañía porque tiene un fondo de comercio o muchos clientes y eso en sí mismo ya tiene un valor, y aunque yo haya perdido dinero todos los años, puedo sacar dinero de la venta de la compañía. Por ejemplo, tenemos el caso de la Nevera Roja, que era uno de las primeras compañías que se dedicaba a la gestión de marketplace de comida para llevar, y en realidad todos los años que estuvo esa compañía estuvo perdiendo dinero hasta que llegó Uber y la compró directamente, esa es Just Eat en su caso, y la compró, y donde se sacó el beneficio no fue ni tanto en los flujos de caja o en el beneficio anual de la compañía, sino realmente en la creación de una tecnología, de un posicionamiento de mercado y de unos usuarios que puede ser muy bueno. Es más, en ciertos sectores, sobre todo en los sectores de inversión, el coste de adquisición de cliente, que es cuánto me cuesta a mí en publicidad o en marketing o en posicionamiento conseguir un cliente, se puede posicionar desde 12 hasta 300 euros por usuario, y al final ese fondo de comercio luego puede venir otra compañía y decir, oye, en vez de empezar yo desde cero y gastarme un montón de dinero en conseguir una masa crítica de usuarios, pues oye, te los pago a ti directamente, me quedo tus clientes directamente y básicamente en vez de pagar 300 euros, si tienes 10.000 usuarios, pues te puedo pagar una cantidad y hacerlo muchísimo más rápido. Entonces, por eso, son empresas de alto crecimiento, donde muchas veces para llegar a ese alto crecimiento me voy a endeudar o voy a vender mi equity o me voy a diluir. Es un poco la idea, ¿no? Entonces, dentro de las diferentes fases, aunque muchas veces estas fases pueden verse entremezcladas las unas con las otras, siempre empezamos con, por decirlo de alguna manera, con una idea, ¿no? Que es esta fase de crear un producto mínimo viable, que muchas veces incluso se llega a crear entre compañeros, amigos o personas que sin crear ni siquiera una sociedad, simplemente pues se han puesto a trabajar y han empezado a sacar una idea, para llevarla a cabo. Muchas veces en estos ámbitos se utiliza muchísimo el know-how de lo que son los conocimientos propios de los socios para llevar a cabo esta fase. Pues ya sea normalmente hay un desarrollador tecnológico o una persona que conoce muy bien un mercado, y con su propio trabajo o su propio dinero poco a poco van empezando y creando un producto, una metodología o una marca. Una vez llegado a esta fase, aunque muchas veces se confunde, porque muchas veces los emprendedores utilizan lo que se llama Family, Foods and Friends, que son como las primeras personas que te pueden ayudar a crear un negocio. Muchas veces, si yo soy un emprendedor pero no tengo un socio tecnológico y necesito contratar a una empresa que me desarrolle el producto en temas tecnológicos, pues voy a tener que pagar a esa empresa que me preste esos servicios. Y muchas veces pues son ronditas o financiaciones de entre 30.000 y 100.000 euros, donde con eso vamos a intentar crear un proyecto pequeñito para empezar a sacarlo al mercado, para poder empezar a venderlo y conseguir clientes de mi producto. Entonces, si no tengo un producto, es muy difícil conseguir usuarios porque no estoy vendiendo nada. Entonces, siempre hay que tener un producto, ya sea hay que tener una marca o un servicio que puedo vender y empezar a conseguir lo que es un fondo de comercio o una cartera de clientes que lo quieran consumir o que se dediquen a ello. Una vez pasado esa etapa de estos amigos, vamos a necesitar, por ejemplo, inversiones muchísimo más grandes para crecerlo muy rápido. Un departamento comercial, como 2 o 3 personas que se dediquen a llamar a clientes, hacer posicionamiento en Google a través de publicidad o de servicios donde realmente
vas a necesitar miles de euros para llegar a hacerlo. Y entonces vamos a pasar a lo que se llaman los business angels, que al final no dejan de ser personas que normalmente les ha ido bien en la vida o que no se dedican profesionalmente a los negocios, pero sí que quieren diversificar su cartera, pues gente que a lo mejor tiene 4, 5, 6 pisos, que ha estado en inmobiliario, pero tiene su trabajo y es un profesional y estaría dispuesto a invertir pues 50.000 euros en una empresa para ver si hace un por 3 o un por 4 en fases tempranas. Como bien decíamos, estos fondos de inversión grandes que entran mucho más tardíos buscan ese por 2 o por 3 en 2, 3, 4 años. Pero a lo mejor un business angel con una inversión muchísimo más pequeña de 20.000 o 30.000 euros, pues está intentando buscar un por 10 y jugársela realmente a decir, oye, meto 30.000 y saco 300.000 dentro de 5 años. Entonces, estos business angels son personas físicas normalmente o personas que tienen una pequeña sociedad holding o patrimonial que se dedican a invertir en este tipo de proyectos y son un siguiente nivel a lo que son pues la gente que te quiere ayudar por ser amigos, familia o gente que cree en tu proyecto porque le encanta, ¿no? Y luego, por último, en las últimas fases de desarrollo, cuando ya necesitamos un posicionamiento muy grande, pues como podría ser Globo, que son cientos de miles de euros en inversión publicitaria, en tener tecnología, en abogados para todos los problemas laborales que ha tenido, pues necesitamos rondas de inversión cerca a los medio millón o 1 millón. Hasta tal punto es así que hay ciertos VCs, que son Venture Capitals, que se dedican a este tipo de inversiones, que tienen un ticket mínimo, es decir, no buscan fases semilla donde realmente la ronda completa es 100.000, sino ellos no entran en ningún proyecto si no es menos de 250.000 o 400.000 euros. Por norma general, estos fondos lo que se dedican es a gestionar dinero de terceros y ellos prefieren hacer 4, 5, 6, 7 operaciones grandes que muchas operaciones pequeñas y en una fase del desarrollo de la empresa que esté muchísimo más maduro y muchísimo más establecido y por tanto los beneficios potenciales sean menores, pero el riesgo también sea menor y no conlleve tanto problema. Entonces un poco estas son las 4 fases, sin perjuicio de que luego lo que habéis hablado de las series A, series B, series C, que son formas de catalogar según la etapa en la que estés, estamos ya hablando a partir de la 4ª etapa, sin perjuicio de que hay muchísima gente pues, que está en la fase 2 y en la fase 3. Y esto, aunque parezca pequeño, cuando estamos realizando las bases tempranas de nuestra empresa, tener unos buenos cimientos que nos ayude a crecer y a tirar para adelante, nos va a servir muchísimo para tener estructurado nuestro capital, toma de decisiones como veremos. Entonces, muchas veces cuando tenemos este MVP, ¿sabes? O este modelo inicial de compañía, es cuando realmente nos vamos a plantear por primera vez constituir una sociedad. Como bien sabéis, las sociedades tienen un coste administrativo de manera mensual y recurrente que nos llevan unos gastos, a la vez que la propia constitución de la sociedad lleva un gasto tanto notarial como de registro como de abogados que te puedan ayudar en esa fase. Entonces, muchas veces vamos a empezar a dedicarle dinero a la estructuración de la compañía cuando realmente lo que hemos venido haciendo antes es dedicarle dinero al producto. Muchas veces se puede hacer las dos cosas a la vez, pero dependiendo de la gente o el equipo que realmente pueda estar allí, será necesario hacerlo o no. ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de esta constitución de la sociedad? Pues uno, los estatutos sociales, que son los elementos que van a regir un poco a nivel de registro el funcionamiento y los acuerdos entre los socios. Y para ser un poco más flexible y más ordenador, lo que solemos hacer es un pacto de socios, que es como un contrato privado que vincula a los socios con respecto a la sociedad, donde se complementa con los estatutos, pero de manera privada. ¿Y por qué lo hacemos de manera privada y no en unos estatutos sociales que tenemos que escribirlos en el registro mercantil? La idea un poco es que estos pactos de socios son dinámicos, porque pueden entrar y salir socios en un momento dado, se pueden poner cláusulas más agresivas o más proteccionistas que lo que se puede poner en los estatutos sociales, y en vez de tener que elevarlo a público e inscribirlo, pues lo tenemos en un documento dinámico donde vamos a regir nuestra relación entre socios. ¿Y por qué es tan importante entre socios? Porque tenemos socios trabajadores, socios administradores y socios capitalistas que, dependiendo de su posición, pues deberán realizar ciertas cosas o no. Al final, de un socio tecnológico que está desarrollando, siendo el líder del desarrollo tecnológico de una compañía, pues al final vamos a querer que esté vinculado durante mucho tiempo a la compañía y que no esté 2 años y se vaya, sino que tenga una vinculación y en el caso en que se quiera ir, pues va a perder una parte de su equity, de su capital, con el objetivo, uno, de que se comprometa realmente con el proyecto y dos, que sea continuista en el tiempo y no
no quiere salir. Y uno de los elementos en materia tecnológica es también vincular muchas veces la protección de los derechos de propiedad intelectual. Al final, si nuestro software o nuestro marketplace o nuestra aplicación es el elemento central de nuestra compañía, pues todos los derechos asociados a esa tecnología y a ese desarrollo tendremos que introducirlos dentro de la compañía. ¿Por qué es esto importante? Porque la ley de propiedad intelectual en su artículo 43 nos indica que si no hay nada firmado nunca se podrá entender que una persona física ha entregado a una compañía los derechos de propiedad intelectual. Entonces, junto con los socios y las personas trabajadoras que puedan hacer esos desarrollos tecnológicos, esos diseños, esa página web o esas historias, necesitamos blindar jurídicamente que tenemos bien protegidos los derechos de propiedad intelectual para que en el momento en que vayamos a hacer una ronda pues podamos justificar claramente que todo ese know-how y todo ese trabajo tecnológico es propiedad de la sociedad donde van a invertir los inversores y no está diseminado entre los socios para que no haya ningún problema. ¿Cuáles serían los elementos importantes dentro de un pacto de socios para regular y qué cosas hemos visto? Pues como bien decíamos, se regulan las típicas cláusulas de compromiso de permanencia por parte de los socios fundadores o de las personas clave. También se suelen regular los planes de incentivos que se puedan hacer a futuro para personas clave como son las stock options o las phantom share. También se regulan lo que son las cláusulas de dragalón y tagalón que nos permiten que en el momento en que alguien nos haga una oferta todos los socios estén obligados a vender, porque muchas veces cuando alguien nos hace una oferta por nuestra compañía, lo que quiere es el 100% de la compañía o un 51% de la compañía y quiere un bloque total de control, no quiere una parte pequeña cuando ya vamos a vender la compañía. Entonces, para que no haya bloqueos en materia de socios que unos quieran vender o no, firman un pacto por el cual se comprometen todos a vender si hay una oferta de la compañía por un mínimo de precio. También se suelen regular temas del consejo de administración o de la dirección, cuáles son los elementos o las decisiones que tendrán que ser tomadas por la junta de socios y no por la administración, porque al final hay que entender que dentro de una compañía hay dos órganos que son los más importantes, que son los socios, que son los propietarios del capital, y luego los administradores. Y muchas veces los socios no quieren dejar todas las decisiones a los administradores y te dicen, oye, si te vas a gastar más de 50.000 euros en un proyecto, pues oye, tienes que venir a la junta, explicarnos por qué te quieres gastar 50.000 euros y que nosotros te lo aprobemos. Entonces todo eso se puede regular, esa relación entre los órganos, también se puede regular el tema de compra-venta de participaciones de la sociedad, por si alguien se quiere salir antes o no. Y es un marco muy bueno donde, como yo bien digo, este tipo de negociaciones hay que hacerlas cuando estamos todos muy contentos y es todo muy alegre porque van a ser las reglas del juego si algo va mal. Entonces, en el momento en que todos tenemos alegría, todos están contentos, es el momento idóneo, aunque dé pereza, de regular este tipo de documentos para dar solidez y generar un marco contractual de las relaciones entre las personas que van a llevar a cabo este proyecto. Es por ello que es bastante importante. Entonces, una vez que tenemos este MVP y este pacto de socios, ¿cómo nos preparamos realmente, sabes, para hacer una ronda de inversión? Pues lo primero de todo es un tema a nivel de negocio y a nivel financiero, es decir, ¿para qué quiero el dinero y por qué voy a ir a una financiación, a una ronda de inversión y con qué objetivo quiero captar ese dinero? Hay muchas rondas o muchas empresas que no tienen como un cap, es decir, que van y dicen, me da igual captar 200.000 euros que 2 millones. Pues ese tipo de rondas no suelen ser muy exitosas porque al final tú tienes que tener un plan de negocio y ese plan de negocio se tiene que llevar a cabo con respecto a un dinero que te haga falta. No es que necesito dinero infinito, sino que en este rango, en el próximo runway o en los próximos 18 meses, quiero llegar a tener 1.000 clientes más, quiero mejorar la estética de la aplicación porque creo que voy a conseguir estos hitos. Y eso en realidad me cuesta 200.000. ¿Y por qué tiene sentido que sea así? Porque si tú me estás pidiendo dinero a mí, lo lógico es que querrás diluirte y perder el menor capital posible en esta ronda y por tanto no puede haber dinero infinito. Normalmente se hacen rondas sucesivas de financiación e inversión donde cada vez más la valoración de la compañía es más alta. Entonces a ti te interesará que en cada una de las rondas pedir el menor dinero posible para llegar a la siguiente fase porque en la siguiente fase tus participaciones o tu dilución, por decirlo de alguna manera, sea más cara. Es decir, los inversores van a tener que poner más dinero porque tu compañía vale más. Entonces hay que trazar bien ese proyecto de qué voy a hacer, cuál es mi dinero y sobre todo tener un cap de financiación. Y eso es lo que nos lleva al acuerdo de inversión. El acuerdo de inversión o term sheet, que por palabrejo en inglés, es un poco plasmar en un documento lo que acabamos de decir. Oye, yo el dinero lo quiero para esto, mi objetivo es utilizarlo para esto
El pacto de socios que ofrezco a los inversores del control de su capital es este, y estas son la valoración que yo le doy a la compañía y cuánto te va a costar cada porcentaje de equity que tú quieras. Entonces ese es un documento clave que representa la buena organización de lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, porque al final es un dossier donde yo voy a explicar lo que quiero y lo que no, y además es un dossier vinculante, que una vez entregado a un inversor, este inversor lo va a querer firmar para comprometerse. Es como diciendo, oye, esto es el marco de la ronda, estas son las condiciones generales, esto es para lo que lo quiero, y entonces, si estás interesado, vamos a firmar lo que es el segundo paso, que es la vehiculización de la inversión, es decir, cómo mete el dinero el inversor en mi compañía. Por norma general, lo que se suele hacer son ampliaciones de capital, donde yo pongo, por ejemplo, en una valoración de una empresa de 1 millón, meto 100.000 euros y por tanto me voy a llevar el 10% de la compañía porque estoy pagando el 10% y lo estoy aumentando. ¿Cómo se suele hacer esto? La tónica general es firmando lo que se llaman notas convertibles o préstamos convertibles. Es decir, yo voy recaudando dinero y firmo un contrato que es un préstamo que luego las dos partes se comprometen a convertirlo en capital por una metodología de aumento de capital por compensación de créditos, y eso nos facilita que no tengo que ir haciendo ampliaciones de capital sucesivas, sino que la ronda se pueda dilatar en el tiempo en 3, 4, 5 meses, donde encuentro un inversor primero, luego otro inversor, entonces me van entregando el dinero y lo voy metiendo, y cuando por fin consigo las notas convertibles suficientes para tener el cap, este que hablábamos antes, que es el dinero máximo que necesito, en ese momento con todos esos documentos puedo transformarlos a equity o a capital y por tanto darle entrada a esos socios. Es una forma flexible de ir cerrando y cerrando tickets. ¿Por qué también es interesante? Porque muchas veces el ticket o el inversor más difícil de conseguir es el primero. Y muchas veces cuando tengas un inversor y te diga, oye, que estás buscando una ronda de 200.000, a mí me interesa poner 50.000, pero quiero que me encuentres a 3 personas o 4 personas que también quieran invertir y me lo demuestres. Entonces, cuando ya estás diciendo, oye, ya tengo 150.000 euros y solo me quedan 50.000, pues la negociación va a ser más fácil porque el inversor se siente más seguro que hay otras personas que han tomado la misma decisión que él. La primera inversión siempre va a ser la más difícil y muchas veces podremos recurrir a Family Fools and Friends anteriores para convertir ese primer ticket que es muy importante. Es más, muchas veces, como bien decíamos, puede haber una negociación del acuerdo de inversión anterior y muchos inversores dicen, oye, yo no quiero ser la persona que lidere esta ronda de inversión, sino que quiero que busques un lead investor, que es la persona que se va a encargar, porque se está jugando el 50% de la ronda o el 60% de la ronda, en negociar contigo o incluso hacerte una auditoría de cómo está el software, si las cosas están bien, y entonces el resto de inversores se van a apalancar con respecto al expertise y al conocimiento de este lead investor para no tener que hacerlo ellos. Temas de due diligence jurídicas, due diligence tecnológicas, due diligence financieras, que no las van a hacer todos y cada uno de los socios y lo van a repetir, sino que va a ser uno que lo va a liderar y el resto se va a fiar de esta empresa. Y luego, por último, dentro del acuerdo de inversión, como bien decíamos, tenemos lo que hacemos una propuesta de pacto de socios, donde normalmente se pone el pacto de socios que estaba previamente firmado y se les propone al resto de socios que se adhieran a ese pacto de socios. Muchas veces, cuando ya estamos en fases muchísimo más desarrolladas de VCs, lo que busca el VC es tener una negociación en ese pacto de socio en temas de control. Pues, por ejemplo, cuando ya estamos en rondas muy grandes y se están jugando mucho dinero, pues, oye, quiero yo que te estoy metiendo medio millón, quiero un puesto en el consejo donde poder decidir, o quiero un puesto en el consejo solo como controlador, pero no como decisor. Y eso no se lo voy a entregar a todo el mundo. Habrá algunos que sí y otros que no. Y a veces pues quieren algún tipo de cláusulas de protección de garantías o posicionarse a nivel concursal como liquidadores preferentes en el caso en que la compañía se fuera al traste, y eso lo van a poder negociar en ese pacto de socio. Entonces, muchas veces ese acuerdo de inversión a veces es únicamente de adhesión y otras veces nos lo van a negociar, y al final esa primera bala que nosotros vamos a enviar al inversor pues tiene que estar bien trabajada, bien justificada y jurídicamente bien montada para que podamos tener ahí el peso de la negociación con respecto a nuestros nuevos inversores. Al final, si no, pues nos van a pedir valoraciones más bajas o nos van a pedir descuentos
o en algunos casos incluso si ven que es todo muy cutre, pues van a decir, oye, si no tienes hecho bien esto, pues tampoco me interesa hacerlo por la inseguridad jurídica que me puede provocar esta inversión. Entonces, como bien decíamos, pues negociaríamos del term sheet o de ese acuerdo de inversión general y la idea un poco siempre es lo que decíamos, intentar presentarnos como una empresa seria, una empresa que sabe las cosas como las hace, tiene una idea, no tiene que ser súper complicado, pero sí tener la diligencia de presentarnos de, oye, no solo yo me centro en el producto y soy mega tecnológico, sino que entiendo bien cómo funcionan las negociaciones y cómo funcionan estas rondas de inversión y un poco la idea es mostrar esa calidad jurídica y de control y que ese trabajo se ha hecho previamente a simplemente pedir dinero. ¿Por qué pedimos dinero? ¿Para qué lo pedimos? Y lo pedimos en una forma adecuada. Y todo eso se presenta en documentos. Es el famoso pitch deck, pero ese pitch deck es muy bonito a nivel de negocio, pero luego la estructura de cómo voy a conseguir esa financiación puede ser nuestra. Estas fases de negociación al final parece que no, pero en Family, Fools and Friends, al final la gente te está dejando dinero no por tu proyecto, sino por tu persona, y entonces no lo van a negociar tanto o en realidad no tienen tanto poder de conocimiento para saber cómo se hacen estas cosas, pero también está bien proteger a esos families, fools and friends al principio, lo hagas tú, porque ellos son los que están directamente impulsando tu negocio y siendo los primeros que confían realmente en ti. Y también protegerlos luego con respecto a diluciones futuras. Esa es un poco la idea de lo que tenemos que ver. Pues al final, eh, hemos hecho este proceso, como lo he explicado, con montones de clientes. Al final tenemos que saber para qué queremos el dinero, lo decíamos bien claro antes, y qué es lo que buscamos conseguir con ello, porque también cuando finalicemos ese runway de 18 meses con ese dinero, tendremos que justificar a los inversores que hemos llegado a esos objetivos, esos KPIs que hemos indicado previamente que vamos a realizar. Vamos a estructurar toda la parte legal y toda la parte de pacto de socios, de notas convertibles, de los límites de conversión dentro de la parte jurídica. Y luego, por último, una vez que se ha cerrado la ronda y todo el mundo está de acuerdo, pues se procede a ir a notaría, se procede a convertir las notas en capital y empezar a trabajar. Muchas veces las rondas desgastan muchísimo al equipo porque en realidad es un proceso bastante arduo y con bastantes presentaciones que en realidad no están desarrollando el negocio ni están desarrollando los clientes, pero es algo que es lo que hay que hacer. Es más, si habéis visto algún podcast de rondas de inversión, por ejemplo, lo decía bien claro el CEO de Globo, él se ha dedicado los últimos años únicamente a esto. O sea, él no estaba en producto, él no estaba en comercialización, él no estaba en expansión. Él se ha dedicado durante 6 años a lo que se llama fundraising, que es este proceso, y hay una persona dedicada en exclusiva a esto dentro de la compañía. No digo que sea para todo el mundo, pero es lo suficientemente importante como para que el CEO o muchas veces el chairman, que es la parte o la cara visible de esta compañía y no tanto el director de operaciones, se dedique en exclusiva a esto, porque cuando he cerrado una ronda, llevo 7 meses con esa ronda, enseguida estoy preparando el siguiente runway y si quiero llegar a los objetivos y no quedarme corto de liquidez, básicamente estoy ronda tras ronda realizando este tipo de apalancamientos y de proyecto. Vamos, normalmente dentro del despacho hay gente que se dedica a trabajar con el CEO en estas rondas y luego hay otra gente que se dedica en el día a día a contratos con clientes, procesos internos, políticas de compliance, políticas regulatorias, pero son dos fases que van en paralelo y que se tienen que realizar y tener un asesoramiento adecuado, tanto en la parte fiscal, mercantil, legal, como de negocio en sí misma, y por otro lado en la parte de comercialización, publicidad, regulatorio, licencias o lo que haga falta para llevar a cabo bien ese proceso. Luego, uno de los elementos que siempre nos gusta decir es que hoy en día, sobre todo no, únicamente para personas físicas existen unas deducciones muy interesantes, sobre todo cuando estamos en las fases de Family, Fools and Friends. Es interesante y es bueno transmitirle a los inversores que van a poder deducirse una buena cantidad de su inversión realizada en la renta del año siguiente. O sea, si hacemos la ronda en 2024 y se cierra en noviembre, pues en junio del 25 puedan tener muy buenas deducciones. Indicar que esto solo sirve para personas físicas, sino para jurídicas y por tanto tiene mucho sentido especialmente para
Family Foods and Friends y Business Angels o grandes inversores que lo puedan hacer. Ayudar muchas veces a estas personas que no tienen conciencia de inversión con tus propios abogados, ayudarles a hacer esas deducciones, pues es muy interesante y plasma una buena forma de realizar las cosas. Y bueno, he metido un rollo aquí súper largo, ¿sabes? No sé si he hablado demasiado, pero al final lo hacemos tantas veces en el despacho, lo tenemos muy interiorizado y creo que muchas veces se responde muchísimo más a vuestras incógnitas, pues haciendo un turno de preguntas que si tenéis alguna duda estaremos encantados de responder. Tiene muchísimo más complicaciones que lo que hemos hablado en media hora, pero a nivel introductorio creo que hemos sabido expresar los elementos principales que hay que tener en cuenta y que hay que plasmar a nivel legal y sobre todo cómo nosotros podemos ayudar y hemos ayudado a estas empresas. Patricia pregunta, ¿has conseguido reunir financiación vía Hot Wallet? Es decir, con NFTs, luego ¿cómo podría legalizarlo? Al fin y al cabo, cuando yo estoy haciendo notas convertibles, Patricia, o sea, muchas veces lo que es la transformación en capital se valora en euros. O sea, yo, por ejemplo, si podría en vez de o sea, cuando estamos haciendo una hot wallet y me están entregando NFTs que puede tener una valoración en mercado o que los voy a utilizar para venderlos, es como si yo decido apoyar a un emprendedor dándole una granja o dándole una industria. No deja de ser un bien que no es dinero tal cual, y eso tiene una valoración. Es lo que llamamos en derecho mercantil las aportaciones no dinerarias, pero que sí que tienen una valoración. Y al final eso también se podría convertir en capital dentro de la ronda. Eso no habría ningún problema. Lo que se suele expresar en la nota convertible o en la ampliación de capital es qué valoración le damos a ese producto que nos están entregando para ayudarnos, y siempre y cuando el proyecto lo acepte, pues no habría ningún problema. Sí que hay que darle una valoración y una valoración de mercado para poder llevar a cabo la operación mercantilmente, porque al final el capital se representa en euros, y entonces tengo que decir esos NFTs cuánto valían para poder darle el equity correspondiente con respecto a la valoración que le estamos dando de la compañía. No sé si con esto he Yo contestado quería a tu hacerte pregunta. una pregunta que la vimos en LinkedIn el otro día y es, ¿cómo es la operativa? ¿Cómo se utiliza la prima de emisión en las ampliaciones de capital para que al final se termine metiendo dinero dentro de la empresa, pero que los socios no se diluyan? ¿Cómo es un poco la... Un poco lo que hay que entender es que hay que diferenciar entre lo que es capital social y lo que es el valor de la compañía. Entonces, si yo tengo una sociedad que tiene un capital social de 3.000 euros, que es el típico de las SL, pero en realidad su valoración es de 1 millón de euros, en realidad podemos decir que cada participación vale 33 euros y no el euro que realmente pone el capital. Entonces, cuando yo voy al aumento de capital, una parte irá a capital social y otra parte irá a prima de emisión, que se llama, que es cuánto estoy pagando de más por esa participación que vale 1 euro. Entonces, si yo tengo una compañía que tiene 3.000 participaciones, que cada participación vale 1 euro, por tanto tengo un capital social de 3.000 euros. Si esa valoración es de 1 millón y viene una persona que me mete 100.000 euros, yo en realidad le tengo que dar 300 participaciones con respecto a las 3.000 que hay para llevarse un 10%. Entonces, las tres participaciones valen 300 euros y por tanto la prima de emisión de esas 300 participaciones es cuánto estoy pagando de más por emitir y entregar esas participaciones, será pues 100.000 euros menos 300, que son 999.700 euros, que eso va a ser la prima de emisión. Que todo ese dinero al final va a la compañía y que sirve para financiarse. Pero en realidad, a nivel de respeto de equity, de lo que es el capital, voy a tener 300 participaciones de 1 euro con una prima de emisión de 99.700. Entonces, hay que diferenciar bien claro valoración de capital. Hay compañías que tienen un capital de 10.000 euros y valen 100 millones y por tanto hay una diferencia bien clara en cuánto me cuesta tener una parte del capital y cuánto me cuesta en prima de emisión conseguir esas participaciones. No sé si he respondido la pregunta. Bastante claro, ¿no? Es decir, pues nada, no sé si tenéis alguna preguntita más. Si no, muchas veces podréis volver a ver el webinar tranquilamente y preguntar por email o por el propio LinkedIn si tenéis alguna duda.
pero espero que os haya servido y os haya gustado y os haya podido aclarar un poquito más. Si necesitáis ayuda en cualquier cosa o aclarar, pues siempre a vuestra disposición. Un fuerte abrazo a todos. Pues, bueno, pues mira, salen preguntas. Sí. Co- Bueno, vale. ¿Cómo ver el vídeo nuevo? Pues creo que luego se cuelga en YouTube o si no se puede pedir por Instagram al mismo post del propio webinar donde se os responderá y se os mandará un link privado, un link público del vídeo. Y Ángel Peña nos pregunta, ¿hay inversiones que sí que se pueden convertir en donación? ¿Cómo se tendría que articular desde el inicio para que si se pierde se pueda convertir en donación y optar a deducciones? No entiendo muy bien la pregunta, pero al final una de las cosas que tiene la normativa es que lo que es la aportación a aumentos de capital no está tributado, o sea, está exento en sí mismo, entonces no es como una donación, sino que al final te estoy dando dinero y tú me estás dando participaciones, pero por decirlo de alguna manera, esa adquisición de participaciones por ampliación de capital, no tengo que pagar un IVA como cuando compro una casa o un TPO, sino no lleva ningún tipo de impuesto y es más, no es que no lleve un tipo de impuesto, sino que lleva una deducción que nos va a deducir en la declaración de la renta. Es más, no está grabado, en realidad está, por decirlo técnicamente, está sujeto a impuestos, pero está exento, ¿vale? Y luego encima además, completando un modelo en enero, pues en tu declaración de la renta te podrá aparecer la deducción del 50% sobre la base imponible. Entonces, no existen las donaciones, sino, bueno, no sé, a menos que consigas que alguien te quiera dar algo y no se quiera llevar participaciones, que eso no estaría exento, pero lo lógico es que te entregan un dinero y luego se lo compensan. Muchas veces al final te hacen un préstamo o te entregan un dinero y ya me lo devolverás o no me lo devolverás y al final pues podemos hacer un documento donde se refleje toda esa casuística con esa persona y finalmente convertirlo para entregarle el equity o el capital a la persona que nos ha dado esa donación o nos ha querido ayudar. Pues nada, muchísimas gracias. Las últimas preguntas muy interesantes, la verdad. Y si necesitáis cualquier cosa, pues estaremos a vuestra disposición, como siempre, encantados de ayudar y esperemos poder ver proyectos interesantes y tecnológicos de estos que nos encantan, raretes. Y nada, un saludo a todos y mil gracias por estar con nosotros y otro día más. Y espero no aburriros, porque al final me ponen aquí a hablar todo el día y parezco un profesor muerto, ¿sabes? Pero bueno, un saludo a todos y gracias por asistir.